Así, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por la cruz. Muchas gracias, Señor, porque en ese lugar obtuvimos nuestra eterna redención. Gracias, Padre, porque nos salvaste una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque tú descargaste tu ira, Señor, hacia el pecado que cargaba a nuestro Salvador en sus hombros. Ahí, Señor, estaban todas nuestras maldades, todas nuestras enfermedades, y Él las llevó, Señor, en la cruz. Gracias, Padre. Te rogamos que permitas que este mensaje hable a cada uno de nuestros corazones. No solamente aquellos que no te conocen, sino aquellos que te conocemos, Señor, que hables a nuestras vidas. Nos hagas sensibles, Padre, al significado de la cruz. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. ¿Puedes tomar su asiento, por favor? El título de este mensaje es entonces: la cruz y la ira de Dios. La crucifixión de Jesús fue el clímax de la historia de la redención, el punto central en el plan de Dios. La obra redentora de Dios culminó en la cruz, donde el Señor Jesús abolió sus pecados y los míos. También en la cruz fue donde se mostró la mayor perversidad del hombre hacia Dios, y donde se mostró la mayor misericordia de Dios hacia el hombre. La ejecución del Salvador fue la expresión más vil de la maldad humana, y también fue la profunda y absoluta misericordia y compasión de Dios hacia un miserable pecador como yo y como usted. La muerte de Cristo fue la revelación suprema del inmenso amor de Dios. A veces yo escucho esas canciones modernas de cantantes que son cristianos, y a veces escucho que dicen: el amor de Dios yo lo veo en los pajaritos, en la sonrisa de los niños y en el río que cruza por afuera del valle. Y yo digo, la Biblia dice que la mayor expresión de Dios no está en la sonrisa de los niños ni en las arrugas de los viejecitos. La mayor expresión del amor de Dios se muestra en la cruz. Jesús dijo: nadie ama tanto como aquel que da su vida por sus amigos. La muerte de Cristo fue la expresión del amor más grande, del ser más grande hacia el pecador más grande. La demostración de la maldad, de la incomparable perversidad del ser humano, la comenta un teólogo llamado David Thomas con estas palabras: la maldad durante miles de años había estado creciendo. La impiedad y el crimen se habían pervertido durante muchas épocas con bastante agonía. La justicia del mundo palidecía ante los rayos de maldad de la humanidad. Pero ahora esta maldad está de pie y enfurecida alrededor de la cruz en proporciones gigantescas como nunca antes se había visto. La locura titánica que hacía ver las bajezas terribles de los malos más famosos, así como insignificantes, se vino a manifestar en el amor de Dios, en su inquebrantable misericordia hacia el ser humano. Y con esta introducción me gustaría que abriéramos nuestras Biblias y comenzáramos con el versículo 33. Dice el versículo 33 que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo quisiera preguntarle, mire su reloj, ¿a qué hora son ahorita? ¿Qué hora tiene usted? ¿Usted usa reloj de números o reloj de manecillas? ¿De manecillas? De números. A mí me gusta más leer la hora en reloj de manecillas, porque el reloj de manecillas
me ayuda a mí a estructurar cuando yo veo las líneas de las manecillas, me hago una idea de en qué momento estoy de la hora. Y bueno, como occidentales que somos, que vivimos en esta parte de América, nosotros acostumbramos a ver la hora y a entender la hora de acuerdo a la forma en la que ha sido establecida por varios milenios, ¿no? Pero en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, la hora se medía de diferente manera. De hecho, ahorita estaba recordando, cuando yo era niño, yo una vez le pregunté a mis padres, ¿y por qué no comienza la hora cuando amanece, no? Pues finalmente ahí empieza el día, ¿no? ¿Por qué no empieza la hora, la 0 ¿cómo se dice? Las 0 horas, ¿por qué no comienza cuando amanece? Y las 24 horas comienza cuando vuelve a amanecer al otro día, ¿no? ¿Por qué no termina ahí? Entonces, no recuerdo ni qué explicación recibí, pero pues esa es la cosa, ¿no? Así es el reloj y no puedes cambiar la hora. En el tiempo de Jesús, los tiempos bíblicos, las horas se contaban de diferente manera. Así como yo me imaginé de niño y tal vez alguno de ustedes lo pudo imaginar, la hora se contaba así. Cuando salía el primer rayo de sol, ahí comenzaba el reloj a correr. Era un reloj obviamente imaginario porque no tenía la tecnología que contamos hoy. Pero así empezaba. Entonces cuando pasaba, no sé, una hora, pues era la primera hora. Cuando para nosotros, supongamos, hablando promedio, que amanece a las 6 de la mañana más o menos, hoy amaneció un poquito más de las 6, pero a las 6 de la mañana, imaginémonos que a las 6 de la mañana sale el sol. A esa hora sería la hora 0 para los judíos. Las 9 de la mañana para nosotros, a la hora que usted ya está ponchando en el trabajo, está poniendo la mano así para entrar a trabajar, algunos, ¿verdad? Algunos, la mayoría. Las 9 de la mañana para nosotros, para un judío serían la hora tercera, ¿verdad? Han pasado 3 horas. El mediodía para nosotros lo contamos como las 12 p.m., ¿sí? O las 12 del mediodía. Para un judío, ¿qué hora sería las 12 del día de nosotros? La hora sexta, ¿verdad? La hora sexta. Avanza nuevamente el reloj. Y las 3 de la tarde para nosotros, ¿qué hora sería para ellos? La hora novena. Termina el día de luz, se mete el sol, que serían aproximadamente las 6 de la tarde para nosotros, promedio. ¿A qué hora sería para un judío esa hora? La 12ª hora, ¿cierto? Comenzó con la hora 0, corre 12 horas el reloj y al llegar al final del día de luz termina el día. Esto nos ayuda a entender que el versículo 33 dice que cuando vino la hora sexta, ¿qué horario sería para nosotros? Las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía sucede algo. ¿Por qué? Porque en algunos estados, por ejemplo, si usted viaja al centro del país, que tienen otro horario, ¿por qué el horario cambia? Porque es una hora diferente. Y si usted viaja hacia el Pacífico, hacia la costa donde está California, Oregon, donde está los estados que están al oeste, hay 3 horas de diferencia, ¿verdad? La hora con Centroamérica, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es? 2 horas. ¿No? ¿Por qué cambia la hora de estados en estados o de países en países de acuerdo a la línea imaginaria de meridiano? Bueno, se basa en esto, porque el planeta al girar, el sol en el área donde está el planeta, cuando exactamente está en su punto completamente alto, punto imaginario alto, y entonces a eso se le llama cenit. Ahí comienza las 12 del día. Usted puede poner una varita, un palito, un tubo, una pajilla, un pedacito de metal, una varita, y usted la pone clavada recta, y entonces cuando el sol se pone exactamente arriba y no produce ninguna sombra alrededor, que el sol está exactamente arriba, en ese momento es el cenit. Entonces usted sabe que aunque el reloj diga que son las 12:05, naturalmente es el cenit, es las 12 del mediodía. Y va a tardar exactamente 6 horas en ponerse el sol. Si usted viaja, pues obviamente más hacia el Pacífico, a la misma hora usted le puede llamar a su paisano, a algún familiar, oye, mira, son las 12 horas de aquí. Allá le puede decir, uy, acá todavía está mucho sol, ¿no? El sol lo tengo de frente a la cara. ¿Por qué? Por la región y la distancia que hay, ¿verdad? Entonces,
¿En qué se basa uno para medir la hora? De acuerdo a la posición del sol con respecto a la tierra. Entonces, aquí pueden ser, ¿a qué hora son ahorita? Las 11 de la mañana. En Centroamérica, ¿a qué hora son? 9 de la mañana, ¿verdad? Y lo mismo si viajamos al revés, si viajamos hacia Europa, ahorita serían las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, dependiendo del país en donde se ubica. Cuando el versículo 33 dice que llegó la hora sexta, estamos hablando del mediodía, exactamente cuando el sol estaba en la parte más alta, en el punto completamente alto. En ese momento que no se producían sombras en los árboles hacia los lados, dice la Biblia en el versículo 33 que hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? En español, ¿hasta qué horas? Hasta las 3 de la tarde. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Algunas personas dicen, fue un eclipse. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia no dice que fue un fenómeno natural. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar cuando sucede un eclipse. Sí, algunos de ustedes, yo recuerdo el eclipse muy famoso del 91 o 94, 91, justo en la Ciudad de México, donde yo vivía en ese entonces. Aproximadamente 5 o 6 minutos tuvieron que prender la luz los autos en las calles, los edificios, porque se oscureció casi completamente como si fuera de noche. 5 o 6 minutos, no duró más. Y después de ahí volvió a salir el sol. ¿Cuál es el fenómeno del eclipse? Bueno, el astro rey, el sol, la luz que da hacia la tierra, cuando un objeto como la luna se interpone en su luminosidad, pues obviamente produce la sombra. Y la sombra es tan amplia, tan grande, que se puede ver casi oscuro. Pero esto no dura mucho tiempo. Un eclipse, el eclipse total, lo que es el aro completamente que se forma sobre la franja donde deja la sombra, pues es momentáneo. Y hablamos de no más de 5 o 6 minutos. La Biblia dice que fueron 3 horas la oscuridad. 3 horas la oscuridad. De hecho, dice la versión, de este mismo versículo, dice la versión NBI, si usted la tiene en su teléfono, en su iPad, dice, desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Los eclipses sabemos que son locales, ¿verdad? Los eclipses no son generales. No oscurece toda la tierra, oscurece solamente una porción de una ciudad, más no todo el planeta. La versión Dios habla hoy dice también que al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Y esto qué significa? Escuchen, no pudo haber sido un eclipse, número uno, porque los eclipses no duran más de 5 o 6 minutos cuando son eclipses totales. Y en segundo lugar, no pudo haber sido un eclipse porque la fecha en la que Jesús fue crucificado fue durante la Pascua. Y la Pascua se celebra cuando hay luna nueva. Y la luna nueva muy raras veces produce eclipses. Entonces, ¿cuál sería una buena razón para explicarle a alguien que piensa que fue un eclipse general? Pues que ni fue tan grande y número uno, había luna nueva durante ese tiempo. No existe ningún registro astronómico de que haya sucedido un eclipse durante las fechas que crucificaron a nuestro Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué hubo oscuridad? Si la oscuridad fue sobre todo el planeta, sobre toda la tierra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Está el Hijo de Dios siendo ejecutado? ¿Está el Hijo de Dios agonizando? Y dice la Biblia que cuando Cristo nació, dice, luz, gran luz nos amaneció. De hecho, el mismo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y que me sigue no andará en tinieblas. En una ocasión Jesús dijo también que si nosotros le seguíamos, no estaríamos en oscuridad. Entonces imagínense ustedes, el Hijo de Dios, que representa la luz, que es la luz verdadera, que es la luz del mundo, está agonizando. Y en ese momento la tierra se oscurece.
Es como si hubiera alguien bajado el switch del sol. Es como si alguien hubiera puesto un velo encima del planeta. ¿Por qué sucedió así? Algunos piensan que la naturaleza estaba mostrando su indignación mientras el Hijo de Dios, su creador, estaba siendo ejecutado. ¿De dónde se produce esta oscuridad? ¿Qué significa esta oscuridad? Esta oscuridad no significa otra cosa más que juicio. ¿Qué significa esta oscuridad? Juicio. ¿Se acuerda usted en Éxodo 10 que una de las plagas que mandó el Señor sobre Egipto fue oscuridad sobre todo el país de Egipto? ¿Recuerdan? Hay un pasaje en Isaías 5 donde el profeta dice que el juicio del Señor vendría a Israel con oscuridad. Tanto los profetas Jeremías, Ezequías, Joel, Amós y Zacarías enseñaron que los juicios de Dios vienen con gran oscuridad sobre la tierra. Y un pasaje que es sorprendente, Mateo 24-29 dice: en aquellos días el sol se oscurecerá. Ahora que estamos estudiando los miércoles Apocalipsis, estamos viendo que una de las características del juicio de Dios durante el tiempo de la tribulación será que les apagará la luz natural. Imagínense, además de todas las plagas que vienen sobre el planeta, Dios les baja la luz. Dios les baja el switch del sol. Pregunta: ¿cómo se siente usted cuando los días son muy, muy nublados? Y cuando usted sale de su casa y ve los días tan, tan nublados, ¿verdad que usted se siente así un poquito triste, como deprimido? O cuando sale y ahí está a punto de llegar una tormenta y las nubes son tan negras que son las 2 de la tarde cuando uno espera el sol fuerte y está completamente negro el cielo. Imagínense un periodo de 7 años así. Jesús está siendo crucificado, Jesús está siendo colgado y está gritando el de auxilio. A las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía comienza su oscuridad. ¿Qué hizo Dios? Oscureció la tierra. ¿De qué forma? No lo explica la Biblia, pero quedó oscuro. A las 3 de la tarde, dice el versículo 34, que a las 3 p.m. Jesús comienza a gritar al Padre: no me abandones. Marcos 15:34 dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Estas frases es una expresión aramea que significa lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese usted al Hijo de Dios muriendo clavado en la cruz, desnudo, sufriendo las burlas, los insultos, y después de eso se oscurece la tierra. Y él, en medio de la oscuridad, está gritando: Señor, no me abandones. Señor, Padre, Dios, no me abandones. Ese es el grito de auxilio de muchos de nosotros cuando pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, ¿no es cierto? Para muchos, cuando estamos en tribulación o en alguna enfermedad, hacemos preguntas de este tipo, ¿no es cierto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué, Señor, a mi esposo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Sabe una cosa? Cuando el ser humano atraviesa una tribulación o un gran problema, lo primero que hace es preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Si alguien merecía realmente una respuesta de Dios, ese era el Señor Jesucristo. Cristo vivió una vida sin pecado. Cristo hizo la voluntad de Dios. Él dijo: si yo tengo hambre de algo, es de obedecer a Dios, de hacer lo que Él me diga.
Y toda la vida de Cristo, desde que Él nació hasta la cruz, Él hizo la voluntad de Dios, nunca falló, nunca se equivocó, nunca pecó. Y aún así, Dios en su plan lo lleva a la cruz, y cuando Cristo necesita la compañía del Padre, el Padre le dice, no sé. Ahora yo le pregunto a usted, si el Hijo de Dios, perfecto, santo y sin mancha, no obtuvo la respuesta de Dios cuando Él le preguntó, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que Dios nos responderá cuando nosotros le preguntamos? Y a veces yo escucho de personas que me dicen, es que yo ya le dije al Señor, yo ya le pregunté, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y yo a veces me quedo así, ¿y qué espera escuchar, hermana? ¿Qué cree que va a oír? ¿Qué cree que Dios le va a decir? Dios abandona a su Hijo. Si a alguien tenía a Dios en alta estima, era su propio Hijo, su Hijo unigénito. ¿Alguien de aquí, sin que levante la mano, es padre de un hijo unigénito? ¿Qué significa unigénito? Único, único. No primogénito, primogénito significa el primero de otros, el primero de más. Pero cuando uno se es padre de un hijo unigénito, significa que solamente tiene uno, un niño o una niña. Yo le hago una pregunta a usted, papá o mamá, que solo tiene un niño o una niña. ¿Qué haría si ve sufrir a su hijo? Y que su hijo le dice, papi, ayúdame. Mamá, te necesito. ¿Usted qué haría? ¿Le daría la espalda? ¿Usted lo dejaría sufrir? ¿Usted lo dejaría que llorara? ¿Usted dejaría que otros abusaran de él como lo hicieron del Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pienso, hermanos, yo creo que cuando Jesús estuvo en Getsemaní orando al Padre y le decía, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Yo no creo que Jesús tenía miedo de los clavos. Yo no creo que Jesús tenía miedo de las burlas. Yo no creo que Jesús estaba huyendo de la misma muerte. Yo pienso que el gran dolor y la gran aflicción de Cristo era que su propio Padre le diera la espalda. Usted y yo somos capaces de resistir muchas cosas. Y a veces recibimos insultos, injusticias grandes. Pero la decepción de alguien a quien nosotros consideramos como la persona más amada, cuando esa persona nos da la espalda, eso es la peor puñalada, la peor ofensa, la peor tristeza que uno puede recibir. ¿No es verdad? Y ahí está el Hijo de Dios buscando a su Padre y diciéndole, Señor, ¿por qué me estás abandonando? Y la respuesta de Dios, que fue en silencio, que no la escuchamos, pero que se escribió algunos cientos de años atrás, fue, porque estás cargando el pecado de Miguel, de Carlos, de Jaime, de Andrés. Porque sus pecados los tienes ahora en tus hombros y por lo tanto yo no puedo atenderte. El Padre le dio la espalda a su Hijo por culpa tuya y por culpa mía. ¿Qué hizo el Hijo de Dios para que el Padre lo abandonara? Lo que hizo fue morir por nosotros. Tus pecados, tus ofensas, tus maldades, tus rebeliones y las mías fue lo que hizo que Dios no atendiera a la súplica de su Hijo. Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5 dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estos versículos nos dicen, los hombres que oyeron gritar a Cristo, cuando Cristo está clamando, Señor, ¿por qué me has abandonado? La respuesta sería de Dios, porque tú ahora cargas los pecados de las personas a quien voy a salvar. Y miren, ahí continúa nuestro pasaje, leamos Marcos 15, 35. ¿Qué sucedió con los que estaban allí?
¿Qué entendieron los que estaban allí? Dice el versículo 35 de Marcos 15, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama ¿a quién? A Elías. ¿Cuál fue la expresión aramea que dijo Jesús? Dios mío, ¿qué dijo él? Eloí, Eloí. Y esta palabra Eloí es el sonido fonético de cómo se cree que se escuchó las palabras de Jesús. Eloí, Eloí. De hecho, la palabra Jesús en hebreo o en arameo se pronuncia Yoshua o Yahshua. Es muy parecido a nuestra pronunciación. Cuando Cristo en la cruz dijo, Dios mío, Él pronunció en su idioma, Eloí, Eloí. Y los que estaban a un lado pensaron que estaba gritando, Elías, Elías. Dice el versículo 36 que dijeron, déjenlo, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Cómo pudieron confundir una expresión de necesidad a Dios con un mito o con una fantasía clamando a un profeta que ha muerto? Esto se debe a que la gente confunde fácilmente las palabras de Dios porque no le conocen. Esto se debe porque la gente que no conoce a Dios no le interesan las palabras de Jesús. Hay personas que dicen, bueno, sí, la Biblia yo sé que es un libro sagrado. Oye, ¿y tú tienes contacto con él? No, porque es tan sagrado que yo soy tan pecador. Es un libro tan misterioso, Apocalipsis. Y yo les pregunto, ¿y lo has leído? No, porque se me hace muy difícil de entender. Estos hombres confundieron las palabras de Jesús porque Jesús no hallaba cabida en sus corazones. Durante la muerte de Cristo, dice la Biblia que Él fue crucificado a las 9 de la mañana, que sería la hora tercera. A las 12 del mediodía comienzan las tinieblas y a las 3 de la tarde terminan las tinieblas y a las 3 de la tarde Cristo muere. ¿Qué pasó? ¿Cuántas horas estuvo clavado Cristo en la cruz? 6 horas. ¿Cuánto tiempo duraron las tinieblas? 3 horas. Al final de estas 6 horas, al final de estas 3 horas de tinieblas, sucedieron dos hechos muy impresionantes, y este es el final del mensaje. Dice Marcos capítulo 15, versículo 38, que sucedieron dos cosas cuando Cristo murió. Dice el versículo 38 que entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando Cristo muere, el velo del templo se parte en dos. ¿Me alcanzan a apreciar esta foto o este dibujo? No se rompió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Ahora, si alguno no sabe, no conoce qué es el velo, déjenme aclararle un poquito. Dios diseñó en el Antiguo Testamento que los hombres, que su pueblo, construyeran un templo. Este templo constaría de 3 partes. Las 3 partes del templo consistían en el atrio, donde toda la gente podía entrar. Después otra sección que se llamaba el lugar santo, donde solamente los sacerdotes de Dios podían entrar. Y había otra sección más pequeñita, pero más importante todavía, que se llamaba el lugar santísimo, en donde ningún sacerdote podía entrar, excepto uno, que era el principal de todos los sacerdotes. Y tampoco podía entrar cuando él quisiera, sino solamente una vez al año. Y tampoco podía entrar de la forma que él quisiera. Él tenía que entrar con sangre en las manos. ¿Con sangre en las manos? Con sangre en las manos. No las manos ensangrentadas, sino tenía que entrar con un recipiente lleno de sangre. ¿Cómo que un recipiente lleno de sangre? El sumo sacerdote, cuando llegaba el día, tenía que matar un cordero. Le cortaba el cuello con un cuchillo y la sangre la vertía en un contenedor. Ese contenedor le llamaba vasija. El sumo sacerdote entonces se dirigía hacia el lugar santo, cruzaba el primer lugar que se llamaba atrio, cruzaba el segundo lugar que se llamaba el lugar santo, y entonces otros sacerdotes le ayudaban y movían este velo. Una vez que movían el velo, entonces el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo.
En el lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote tomaba ese contenedor y entonces lo vertía en otro objeto que estaba dentro del lugar santísimo, que se llamaba arca, y el arca tenía una tapa de oro que se llamaba propiciatorio. Propiciatorio significa el lugar donde el hombre halla el favor de Dios. Cuando el sumo sacerdote vertía esa sangre en ese cajón, en esa tapa que se llamaba propiciatorio, la Biblia dice en Éxodo 25 y adelante que se levantaba una nube, y de esa nube se escuchaba la voz de Dios, y la voz de Dios hablaba con el hombre y le decía: tus pecados son perdonados. El sumo sacerdote pasaba algunos minutos, cerraba sus ojos, adoraba a Dios. La presencia de Dios literal y físicamente bajaba a ese lugar una vez al año, solamente al sumo sacerdote, y no sin sangre. Año tras año se hacía este ritual, año tras año se hacía este memorial, año tras año se hacía todo esto. Si algún sacerdote que no fuera el sumo sacerdote se atrevía, osaba tratar de ver lo que había del otro lado de ese velo, la Biblia dice que caía muerto. Con Dios no se podía jugar. Y no podía decir, bueno, vamos a ver un agujerito y vamos a ver qué hay del otro lado. Un sacerdote no podía ni siquiera mirar lo que había del otro lado. Este velo, esta cortina, era una cortina fabricada de una piel de tejón muy fuerte, muy resistente. Algunos comentaristas e historiadores han dicho que si dos bueyes se ponían a jalar uno contra el otro, esas pieles no las rompían. Era un material tan fuerte, estas pieles, que estaba fabricado y cosido de cierta forma, que era un velo no solamente que impedía ver, sino que impedía cruzar al otro lado. Este velo representaba de forma simbólica que el hombre no podía tener contacto con Dios de la forma en la que él quisiera.